Bueno, muchachos, cuando hablamos de esfuerzos en una estructura, nos referimos a estos cinco tipos de esfuerzos. Primero, que aparece aquí como tracción. ¿Qué causa el esfuerzo de tracción? Entonces, en una estructura, un elemento, columna, viga, zapata, eh, cualquier elemento de una estructura, un muro, puede llegar a recibir cualquiera de estos esfuerzos, dependiendo de cómo las cargas actúen sobre él. Si un elemento, ya sea viga, columna, cualquier elemento, tiene cargas axiales, axiales quiere decir que están sobre el mismo eje del elemento, ¿sí? Entonces el elemento tiene un eje, si están sobre el mismo eje del elemento quiere decir que son axiales. Si las cargas son axiales y son divergentes, o sea, tienden a separarse las cargas, ese elemento se dice que está sometido a tracción, ¿sí? ¿Cuál es el efecto que causa el esfuerzo de tracción? El elemento tiende a alargarse, ¿sí? Tiende a aumentar su longitud, se estira. Un elemento típico sometido a tracción es el elemento, las guayas metálicas. Por ejemplo, en la universidad hay una carpa que está sometida, digamos, ahí está la carpa, tiene unos elementos que la tiran y tiene unas barras, pero tiene unos elementos que son unas guayas metálicas. Luego aparece aquí otro elemento. Esta guaya metálica está sometida a tracción porque la, la carpa está tirando en este sentido y el elemento, su peso, está tirando hacia acá. Entonces este elemento está sometido a tracción. Él tiende a estirarse. Eh, las guayas metálicas soportan muchísima tensión. Tensión es exactamente lo mismo que tracción. Tracción y tensión son sinónimos. Entonces, los elementos de guaya metálica son elementos que están diseñados por el entrelazado de las fibras de acero y además por el material. Cada material tiene una naturaleza particular. El acero es muy bueno para resistir tensiones. Si está construido en forma de guaya, resiste más tensiones todavía. Entonces, los cables de acero son un elemento típico de la tracción, y cuando un elemento está sometido a cargas axiales divergentes, se dice que está sometido a tracción. No solamente las guayas, hay columnas en algunos edificios que por algunas razones quedan sometidas a tensión, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es el ejemplo típico de este caso? En los años 70 se empezaron a construir edificios al revés. Entonces se hacía una gran torre central, un núcleo central muy rígido, en donde este núcleo central estaba hecho con muros y a partir de ese núcleo se fundían unas vigas que salían y sobre las vigas se fundía columna. Se fundía columna, se amarraba a otra viga acá y se amarraba a otra viga acá. En este caso, el peso de la estructura, el peso de la columna, empieza a ejercer una carga axial y la reacción acá también ejerce carga axial. Y en este caso, esta columna está a tensión. La columna hacía una inversión de esfuerzos en el momento en que se terminaba de construir el edificio y la columna llegaba a cimentarse en el suelo. Entonces ya la columna no estaba soportando su propio peso, sino que hacía una transmisión de cargas y llevaba el peso hasta el suelo. Ahí ya la columna empezaba a trabajar a compresión. Pero ese es solo un ejemplo, hay muchos ejemplos. O sea que no solamente los cables pueden estar a tracción o a tensión, las columnas pueden estar a tensión, las vigas pueden estar a tensión. Depende de cómo sea la distribución de cargas. Entonces el primer esfuerzo que estamos analizando se llama esfuerzo
de tracción o tensión. ¿De acuerdo? Entonces tenganlo presente, este es el primer esfuerzo. Tracción o tensión. Se produce cuando aparecen fuerzas axiales divergentes. Muy bien. Segundo esfuerzo, el esfuerzo de compresión. ¿En qué consiste el esfuerzo de compresión? Bueno, es muy parecido al esfuerzo de tracción porque también lo producen cargas axiales divergentes, perdón, cargas axiales, pero axiales porque van sobre el eje, o sea, la carga va acá sobre el eje del elemento, pero en este caso las cargas no son divergentes, sino que son convergentes, o sea, ellas tienden a unirse. La una tiende a buscar a la otra. En el caso anterior, la una tiende a alejarse de la otra. En este caso, la una tiende a buscar a la otra. Eso hace que el elemento sea sometido a compresión. ¿Cuál es el efecto que causa eso? El efecto que causa es que el elemento se acorte. O sea, cuando usted somete un elemento a compresión, así sea una cuestión de milímetros o de micras, en el caso de las columnas de concreto, usted no ve que una columna se acorte 10 centímetros, pero muy probablemente se pueda acortar 1 milímetro o medio milímetro, ¿sí? Los elementos se acortan, ese es el efecto que causa la compresión. Y un ejemplo es una columna de un edificio, o sea, un edificio normal, convencional, generalmente el flujo de cargas va a hacer que la columna que por las columnas empiecen a bajar cargas y que por reacción aparezca carga en la zapata. Entonces ahí el elemento queda sometido a compresión. ¿Sí? Las columnas son un elemento típico de compresión, un elemento que está sometido casi siempre a compresión. Otro elemento típico y que puede ejemplificar los dos casos, el caso de la compresión y el caso de la tensión, es el elemento que nosotros tenemos cuando estamos hablando de un puente atirantado. Entonces un puente atirantado tiene un gran pilar que sobrepasa el tablero, sobrepasa la infraestructura, se mete en la parte de la superestructura y ese pilar lleva unos cables que son los que sostienen el tablero, ¿verdad? Entonces, estos cables están armoniosamente equilibrados para que la resultante de los esfuerzos, es decir, ¿a qué me refiero con la resultante de los esfuerzos? Me refiero a que aquí hay unas fuerzas de tensión, ¿verdad? Aquí hay otra fuerza de tensión sobre el cable. Estoy pintando la reacción sobre la columna. En el cable la fuerza es al revés, o sea, en el cable la fuerza va así y así y acá en este extremo, ¿sí? En el cable iría así, pero la reacción en la columna es contraria. Entonces en la columna aparece de esta manera que la pinté. Si usted suma estas dos fuerzas, si usted hace la suma de las dos fuerzas, que lo puede hacer fácilmente por el método del paralelogramo o por cualquier método, usted va a tener una resultante hacia abajo siempre. Entonces todos estos cables, tanto este como este como este, me están generando cargas hacia abajo de la estructura y el piso me genera una reacción hacia arriba. Entonces, en total uno puede decir que el gran pilar de ese puente tiene actuando sobre él unas cargas hacia abajo y unas reacciones hacia arriba y obviamente el pilar se encuentra sometido a qué esfuerzo, a esfuerzo de compresión. ¿Sí? Muy bien. Mientras que los cables atirantados están sometidos a esfuerzos de tensión. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, este es el segundo esfuerzo, que es la compresión. Aquí nos colocan como ejemplo la pata de una silla. Perfecto. Es un ejemplo perfecto. Fácil de entender. Cuando una persona se sienta en la silla tiene 4 patas. La persona pesa 80 kilos. Cada pata va a asumir 20 kilos, ¿verdad? 20 kilos para acá, 20 kilos para acá, 20 kilos para acá y 20 kilos para acá. Entonces,
la persona le hace un peso, le genera un peso, y el piso por reacción genera una reacción, y la patica de la silla va a estar sometida a compresión. La pata de esta silla va a estar sometida a compresión, la pata de esta silla va a estar sometida a compresión, y la pata de esta silla también va a estar sometida a compresión. Todas quedan sometidas a compresión. Ese es un buen ejemplo también. Muy bien. Flexión. Entonces, ¿qué es la flexión? La flexión es un esfuerzo que se produce generalmente en elementos que están horizontales, ¿sí? A veces también se produce en elementos que están verticales, pero generalmente en elementos horizontales. Entonces, ¿qué elemento está horizontal? Generalmente una viga. Ya este no lo producen cargas axiales, ¿verdad? Mire el eje de la viga. El eje de la viga es este. La carga no viene en ese sentido, viene en este sentido. O sea, la carga es en realidad perpendicular al eje. Entonces lo producen es cargas perpendiculares. ¿Qué sucede con esa viga? Cuando le aplicas la carga, la viga empieza a deflectarse de esa manera. O sea, nos forma una catenaria, ¿verdad? Ahora estoy exagerando la deflexión. Puede que la deflexión sea de 1 centímetro. Puede que sea incluso menos. Pueden que sean 2. Depende del material, depende de la luz, depende de muchas cosas. Pero esto es lo que se genera. Entonces la viga se deflecta, y esa deflexión de la viga nos causa una condición muy particular dentro de ella. Entonces, si ustedes analizan la viga, si ustedes le hacen un zoom a la viga, digamos que hacemos un zoom acá. Esta era la viga originalmente, esta de acá, el zoom que estoy haciendo. Y luego hago un zoom después de ser cargada, y la viga, después de ser cargada, se me convirtió en esto, ¿sí? Entonces se deformó. Cuando uno analiza, uno hace el eje neutro, lo pinta acá, y uno empieza a analizar qué fue lo que sucedió. Ah, bueno, usted dice, la fibra de arriba, esta fibra más externa, se acortó. Miren que aquí tenía una longitud, y aquí ahora tiene esta longitud más pequeña. Entonces, todo esto, toda esta parte de arriba se acortó. Mientras que la parte de abajo, miren la longitud que tenía y la longitud que tiene ahora, entonces se alargó. Entonces usted dice, ah, bueno, la parte de arriba se acortó, la parte de abajo se alargó. Listo. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí me están actuando, dentro de la viga, están actuando dos esfuerzos. ¿Cuál esfuerzo produce acortamiento? Este de acá, el esfuerzo de compresión. ¿Sí? ¿Cuál esfuerzo produce alargamiento? Este de acá, el esfuerzo de tracción. ¿Sí? Entonces, en la parte inferior de la viga, en la parte inferior, les pinto acá la viga. En la parte inferior, ¿qué está sucediendo? Flexión. Aquí se presenta, perdón, flexión no, tracción. Tracción. Y en la parte superior se está presentando compresión. Es decir, estas fibras de aquí, perdón, estas fibras de aquí están comprimidas, y estas fibras de abajo están tensionadas. Eso sucede, o sea, si ustedes miran un pedazo de madera cuando lo flectan, ustedes se dan cuenta, estas fibras de arriba se comprimen mientras que las fibras de abajo se tensionan, ¿sí? Eso es la flexión. Entonces la flexión es una combinación de tracción y compresión a la vez. Y el efecto que produce se llama deflexión. Se llama deflexión. Deflexión. ¿Sí? Deflexión. ¿Qué es deflexión? Es esto. Es cuando la viga se tuerce de esta manera. Un ejemplo típico es una viga. El ejemplo típico es una viga. ¿Sí? Muy bien. Siguiente esfuerzo. Ya tenemos la flexión. El siguiente esfuerzo es el de cortadura, corte o cizallamiento. Es un esfuerzo que sucede cuando
No, muchachos, dejemos hasta acá el video para que no sea tan largo y sigo explicando en el próximo.